ahora ya Estados Unidos tiene, que no había sido atacado, cuando ataca a Estados Unidos, Irán, sin resolución de Naciones Unidas, por tanto, al margen de la legalidad internacional, porque no había sido previamente atacado, y él sí que ataca a Estados Unidos, ataca Irán para apoyar a Israel, pero está atacando un país a otro país con el que hasta ese momento no tenían un enfrentamiento directo. Ahora sí que hay un enfrentamiento directo. Queridos amigos, aquí estamos de nuevo muy preocupados, tremendamente preocupados, en el grupo de comunicación El Demócrata de República Dominicana. Teníamos previstas otras actividades en este momento, pero tal y como se ha desembocado la situación, que fijaros bien que hacía no mucho rato pensábamos que esto iba a pasar, que era lo previsible. Bien, pues ya sabemos que Irán ya ha lanzado varios misiles balísticos contra la base que tiene Estados Unidos en Qatar, la base aérea que se llama Al-Udeid, la base aérea que tiene Estados Unidos en Qatar. Ojo, que esto ya le da la disculpa perfecta a Estados Unidos para un ataque masivo contra Irán. Y os acordáis que en programas anteriores decíamos, ahora mismo, en ese instante, hace no muchas horas, la mayoría del pueblo estadounidense estaba en contra de ir a una guerra total contra Irán. Pero claro, si ahora mismo le ha atacado una base estadounidense en Qatar, situada en Qatar, le ha atacado Irán, y además, como hayan muerto soldados estadounidenses, civiles estadounidenses, ya Estados Unidos tiene la disculpa perfecta y seguro que contará con buena parte del apoyo popular para entrar en una guerra total, absoluta y destructora contra Irán. Estamos viviendo momentos tremendamente tensos, cuando precisamente esta mañana se había reunido el ministro de Asuntos Exteriores iraní con Vladimir Putin en Rusia, y Rusia le había dicho que le iba a apoyar. No dijo exactamente cómo ni con qué, ni cuándo, pero dijo que le iba a apoyar. Estamos en un momento tremendamente tenso. Si alguien piensa que esto es un juego, que esto es una farsa, estamos totalmente equivocados. Esta misma mañana habíamos visto como Israel, como pensábamos, que no había dado tampoco esto por perdido, había vuelto a atacar incluso instalaciones muy sensibles, muy importantes de Irán, y más concretamente en Teherán. Y también hacía muy pocos minutos, oficialmente Israel decía, avisaba a las personas, los iraníes que vivían en Teherán, que se fueran, porque Teherán iba a ser atacado masivamente, y que se fueran al menos de todos los lugares que se podían considerar instalaciones militares, instalaciones de los servicios de inteligencia o instalaciones sensibles. Quiere decir que estamos en un momento absolutamente crítico, queridos amigos, absolutamente crítico. Espero que nos estéis viendo, que nos estéis oyendo bien, porque ha sido un programa improvisado. En caso de que no fuera así, por favor, nos lo comentáis para intentar corregir lo que fuera, desconectarnos, volvernos a conectar, porque ya os digo que ahora mismo estamos en una situación tremenda. Estamos, como os decía, aquí con el presidente de la Fundación El Demócrata, estamos en sus instalaciones, en los medios de comunicación del Demócrata, que una vez más nos presta sus estudios para que podamos hacer este directo, para intentar hacer el análisis de esa situación tan sumamente preocupante que estamos viviendo en todo el mundo. Recordar que todavía queda otra parte de la amenaza de Irán, que era de cerrar completamente el estrecho de Hormuz, por donde sabéis que pasa una parte muy importante del petróleo y del gas, que nutre a todo el mundo, incluyendo, como no, a la Unión Europea. Por lo tanto, vamos a seguir las noticias minuto a minuto. Aquí tengo el móvil preparado encima de mi pierna para ir viendo las últimas noticias y hacer el análisis de esta situación tan sumamente preocupante. Y ahora doy paso, por supuesto, a Francisco Tavares, un grandísimo analista, una persona muy reconocida, muy prestigiosa, muy influyente en República Dominicana, para que nos dé también su primera valoración de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, coronel Pedro Baños. Un honor para nosotros conectar con toda la audiencia del canal del Coronel, la audiencia planetaria que desde España, Unión Europea, sigue minuto a minuto estas incidencias. Para nuestro grupo de comunicación, El Demócrata, es un privilegio poder servir de anfitriones para recibir al coronel Pedro Baños en una gira exitosa que empezó ya hace algunos días con su más reciente obra, Geohispanidad, la potencia hispana, con 2 lanzamientos en grande y participaciones con los líderes empresariales, políticos de la sociedad civil y de la intelectualidad dominicana. Pues se consuma esta amenaza, Pedro, como lo hemos venido diciendo a lo largo de estas horas,
Benjamín Netanyahu arrastra al mundo junto con Donald Trump a esta guerra absurda que no resolverá nada, absolutamente nada. Como Estados Unidos ha bombardeado las centrales de enriquecimiento de uranio en 4 bases principales en territorio iraní, sabiendo que teniendo éxito podía causar un colapso de dimensiones inusitadas por el hongo atómico que a más de 5 kilómetros arrasaría con toda vida humana, con toda la especie viva, y que luego el viento arrastraría estas partículas químicas, vaya a ver, a todas las naciones de Medio Oriente, Lejano Oriente. La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. El contraataque, evidentemente, de Hamas, de Irak, de Siria, aunque estén debilitados, también se va a sumar. Y lo que señalabas con el estrecho de Hormuz, unos 14 kilómetros navegables, el 20%, escuchen bien, 20% de todo el combustible refinado y crudo del planeta pasa por el estrecho. Gas natural que alimenta todos los mercados de consumo de Europa. Europa en este momento va a ser de las naciones de todo el territorio más golpeado, 500 millones de habitantes que van a sufrir una decisión de Donald Trump que, sin pedirle permiso al Congreso de Estados Unidos, hace un ataque, que sale su vicepresidente Vance de manera ridícula a decir que Estados Unidos no está en guerra con Irán, que Estados Unidos está en guerra con el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, cuando un sistema no es una nación. 80 millones de habitantes de iraníes ultranacionalistas que ahora están dispuestos a morir por una causa que protege evidentemente a un liderazgo debilitado con casos de corrupción en Israel. Nunca vamos a apoyar los atentados terroristas de Hamas en Israel, pero tampoco vamos a apoyar una masacre que sacrifica a millones de seres humanos que ni en el orden religioso, ni étnico, ni económico, ni político han tenido que sufrir todo lo que esto va a desencadenar. Y nosotros ya habíamos dicho hace unos minutos, coronel, que Estados Unidos tiene 19 asentamientos en toda la zona periférica de este Medio Oriente, y que 8 de estos 19 centros tienen más de 2.500 soldados estadounidenses, y lo que va a faltar solamente sería, como brillantemente tú lo has señalado, que muera un soldado estadounidense a mano de Hamas, de Hezbollah, de las autoridades iraníes, que ya han tenido cientos de bajas para que Estados Unidos tenga la justificación de poder hacer todo. Ahora mismo lo que están diciendo que las sirenas están sonando en Bahrein y en Kuwait. No olvidemos que en Bahrein hay una base aeronaval importantísima de Estados Unidos que comparte también con el Reino Unido, en el que ya decían que los buques habían salido al mar, se habían hecho a la mar para no estar ahí todos concentrados y ser un objetivo especialmente goloso para Irán. Es decir, que esto ya no va solamente de Israel, Irán y Estados Unidos. Estamos hablando de una guerra de todo Oriente Medio, que no sabemos las repercusiones que puede tener y hasta dónde puede llegar, pero que puede perjudicar, que puede afectar absolutamente a todo el planeta, porque todavía no sabemos los apoyos de verdad que puede tener Irán, que recientemente su ministro de Asuntos Exteriores, además de ir a Rusia a reunirse con Vladimir Putin, que veíamos las imágenes de esta misma mañana, recordar que muy pocas horas antes se había reunido también con los ministros de Asuntos Exteriores de Argelia, de Malasia y de Pakistán. Ojo que esto se puede complicar enormemente por todos los lados. Y ahora mismo sabemos que está atacando con misiles balísticos la base aérea de Estados Unidos en Qatar. Como bien acaba de decir Francisco, Estados Unidos tiene muchas bases en la zona, muchas bases, todavía tiene en Siria, tiene en Irak, tiene en Arabia Saudí, y todas ellas ahora mismo, que ya estaban en máxima alerta, pueden estar siendo atacadas, y lo vamos a ver, o ser atacadas en los próximos minutos. Si pensábamos que Irán no iba a reaccionar, Irán ha reaccionado, y de momento está cumpliendo su promesa, que ya va diciendo que iba a actuar contra los civiles y los militares estadounidenses en Oriente Medio. Parece que Donald Trump y su administración no se lo acababan de creer, pensaban que era un farol por parte de Irán. Pues demostramos que no es un farol, está demostrando que es cierto, lo está atacando. Y solamente queda que cumpla esa otra parte de su venganza, que es cegar completamente el estrecho de Hormuz. Esto, las repercusiones serían gigantescas. Por ejemplo, como bien decía Francisco en su análisis magnífico, recordemos que esto incrementaría notablemente el precio del petróleo y del gas,
que hoy ya estaba subiendo, y esto se podía complicar por todos los lados. Estamos en una situación tremendamente preocupante, y que vamos a seguir minuto a minuto, mientras vemos las últimas noticias, que veremos a ver hasta dónde llega esto. Porque, como os decía, ahora ya Estados Unidos tiene, que no había sido atacado, cuando ataca a Estados Unidos Irán, sin resolución de Naciones Unidas, por tanto, al margen de la legalidad internacional, porque no había sido previamente atacado, y él sí que ataca a Estados Unidos, ataca Irán para apoyar a Israel, pero está atacando un país a otro país con el que hasta ese momento no tenían un enfrentamiento directo. Ahora sí que hay un enfrentamiento directo. Estados Unidos ha atacado a Irán, Irán está respondiendo contra las bases estadounidenses en Oriente Medio. Y ahora sí que hablamos de dos países muy desiguales en fuerzas, pero que ahora mismo están en guerra. En una guerra, por cierto, que ha empezado Donald Trump sin autorización del Congreso, que hay que decirlo, porque Estados Unidos ahora mismo está metido en esta guerra sin autorización del Congreso estadounidense. Bueno, y esto se pone todavía mucho más complejo, Pedro, y a la exquisita audiencia del canal del Coronel y nuestro grupo de comunicación, El Demócrata. Irán está pidiendo ayuda urgente a Putin. Atención, tras el ataque de Estados Unidos y la respuesta de Irán, Moscú está hasta ahora evadiendo la respuesta, pero de manera formal, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha entregado este lunes al presidente ruso Vladimir Putin una carta firmada personalmente por el ayatolá Ali Khamenei, en la que el líder supremo iraní le ruega al Kremlin, al gobierno del presidente Vladimir Putin, frente a la fuerza de Estados Unidos e Israel, que le dé soporte. Todo depende de lo que discutamos con nuestros amigos iraní. En los contactos de hoy, la parte iraní puede informarnos sobre su perspectiva de la situación. Ha declarado el portavoz ruso Dmitry Peskov a la conclusión del encuentro. Moscú ha rechazado hasta ahora responder si va a proporcionar sistema de defensa antiaérea S-300 y S-400, los más avanzados del mundo, y esto pondría al planeta al borde del abismo de la guerra, porque de la guerra mundial, evidentemente, porque si entra en juego Rusia, va a forzar la respuesta de China, y ya ha dicho el presidente chino Xi Jinping que es Estados Unidos quien tiene que deponer las agresiones y que tiene que haber un entendimiento. China no ha jugado, pero ya sabemos del otro lado que la decisión, una vez entre Rusia, arrastrará a China y luego entonces va a poner sobre la mesa a Pakistán de cara al conflicto con la India. Y esto no es un hecho aislado que se va a quedar entre Israel y Estados Unidos atacando a Irán. Y evidentemente lo que hay que tratar de evitar es que hayan bajas humanas, civiles o militares, pero lo más grave es que, reitero, Rusia tiene científicos rusos en Irán. Rusia tiene intereses en Siria, con salida y entrada al mar, que geopolíticamente antes del cambio de régimen sirio, que era favorable a Rusia y que ahora evidentemente responde total y abiertamente a Israel y a Estados Unidos, Rusia sabe que si no le dé el apoyo a Irán, puede terminar entonces debilitado de una manera brutal desde el punto de vista de los commodities, del petróleo y geopolítica y geográficamente, con lo que representa el control de Irán, de Irak, de Siria, en todo este cinturón geoestratégico en manos no solo de los Estados Unidos, sino de los enemigos abiertos a Rusia, mi coronel. Pero fíjate, es que es importantísimo lo que estás diciendo, Francisco. Ahora mismo, en estos momentos, están despegando los aviones que había en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí. Obviamente no están despegando para irse de vacaciones, ni para darse un paseo aéreo. Están despegando, muy seguramente, para atacar Irán. Fijaros bien, Estados Unidos se había involucrado en la guerra de Ucrania, sí, pero nunca había actuado directamente. Nunca había entrado a atacar directamente, en este caso la guerra de Ucrania, para atacar directamente, por ejemplo, a Rusia. Aquí vemos un Estados Unidos que ha atacado directamente a otro país soberano, vulnerando la legalidad internacional, sin el apoyo de Naciones Unidas, sin el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que ahora mismo se está viendo, a su vez, atacado por ese al que ha atacado, que por cierto, lo puedo esgrimir que ha sido en legítima defensa por parte de Irán, y está atacando sus bases aéreas. Y ahora mismo los aviones que tenía desplegados
en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí, están despegando, se supone que para atacar Irán, una vez más, y una Rusia que, como bien acaba de decir Francisco, había manifestado esta misma mañana que apoyaría todo lo que fuera necesario a Irán. Vamos a ver qué sucede, porque como decíamos, esto se puede generalizar por todos los lados, literalmente, por todos los lados. Bueno, y en ese sentido, ahora justamente en este momento que Irán dispara estos misiles hacia bases estadounidenses en Qatar, Estados Unidos está rastreando con su última tecnología estos misiles disparados desde Irán hacia las instalaciones militares estadounidenses en Qatar y en Irak, según fuentes oficiales familiarizadas con el asunto. Y el secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan King, se encuentra en sala de situación en estado de alerta, según un funcionario de la Casa Blanca. El alto funcionario, mi coronel, ha declarado anteriormente que la Casa Blanca y el Departamento de Defensa estaban monitoreando posibles amenazas, ya tenían información de inteligencia de este ataque de la base aérea en Qatar de Estados Unidos. El presidente Trump ha visitado esta tarde, evidentemente, y ha monitoreado todo esto de cara a los ataques. Es el primer comandante en jefe en visitar esta base militar estadounidense en Medio Oriente. Ninguna visita al Golfo estaría completa sin una parada a saludar esta iniciativa militar. Y es altamente delicado lo que puede terminar pasando a propósito de la respuesta de Irán. Y yo presumo... Perdóname, es que ahora mismo, fíjate, es muy importante porque medios oficiales de Irán dicen que no es contra una base, que es contra todas las bases estadounidenses en la región. Francisco. Wow. Estamos hablando de algo de palabras mayores y que además, os acordáis que en programas anteriores, queridos seguidores, comentábamos que Irán probablemente no hubiera utilizado todos sus medios, ni los más avanzados, y eso que nos ha sorprendido con misiles hipersónicos, con misiles de lanzamiento vertical, en fin, una cosa tremendamente avanzada que ni siquiera sabíamos que tenía. Y probablemente pensando que podía llegar a entrar en guerra contra Estados Unidos, no solo contra Israel, ya un Israel muy debilitado, porque ha gastado mucho de todos sus medios en estos últimos días, probablemente no sepamos ni lo que tiene, exactamente Irán, que está diciendo que va a atacar todas las bases estadounidenses en la región. Esto, como hablamos, esto ya son palabras mayores, queridos amigos. Ya no son dos países alejados geográficamente que se lanzan misiles y drones, Israel e Irán. Estamos hablando de un Estados Unidos que tenía ya al menos 3 portaaviones desplegados en la zona, con todos sus muchos aviones embarcados, con toda su flota de apoyo, con todas sus bases aéreas y navales en la región y terrestres, y que ahora mismo está en una guerra total contra Irán. Es muy delicada la situación, evidentemente que todo esto va a derrumbar los mercados financieros que en el día de hoy amanecieron a la baja. Todo el sistema financiero global va a sufrir caídas terribles. ¿Y cómo seguir pensando en que en pleno siglo XXI Estados Unidos con decisiones de este tipo puede llevar a todo el planeta a una hecatombe? Sí, una hecatombe global sin ninguna respuesta. Va a pasar lo mismo. Va a venir luego la reconstrucción, el cambio de régimen esperado iraní por parte de Estados Unidos, como lo decíamos en el día de ayer. Mi coronel, no va a cambiar nada, porque ¿qué pasó con Irak? ¿Qué pasó en Kuwait? ¿Qué pasó con la guerra de las arenas? Peor. Cuando se fortaleció a Saddam Hussein, cuando Estados Unidos armó a Saddam Hussein y luego fue tras su cabeza y le vendió al mundo las armas de destrucción masiva que no existían, pero luego con desestabilizar evidentemente toda la región, provocó lo peor. En Irán no es verdad que al igual que en Siria, es un problema que va más allá de lo político, de lo económico. No logramos entender, como pasó precisamente con Inglaterra, cuando se sentó sobre una mesa, mi coronel, y dividió la zona de Cachemir en dos, y dejó geográficamente la línea Durán para dividir Pakistán y Afganistán. Claro, a Pakistán y Afganistán y a India de Pakistán, cuando es un tema de que los sunitas, los musulmanes, los chiitas, nunca se van a entender porque tienen una concepción del mundo material, religioso, totalmente diferente. ¿Y qué ha pasado? Que se profundizó una guerra que pasó de ser económica política de parte de la corona inglesa a ser una división y un enfrentamiento insalvable. Por eso está Pakistán y está India hoy día en guerra y no va a haber entendimiento posible. Occidente no logra entender
la realidad de un Oriente que piensa, siente y se percibe diferente. Correcto. Mira, ahora mismo está diciendo Qatar oficialmente que todos los misiles lanzados por Irán han sido interceptados, los que iban dirigidos a esa base aérea donde Estados Unidos tiene sus aviones y tiene sus fuerzas desplegadas. ¿Lo creeremos? Pues ya sabéis que ahora mismo en este contexto no podemos creer absolutamente nada. Ya Qatar, hace unos minutos, había cerrado el espacio aéreo, aunque intentaba tranquilizar a la población para que no todo el mundo saliera corriendo de Qatar, evidentemente, más países pequeños, que hay muchos sitios al que salir corriendo, pero ahora mismo dicen que han sido todos los misiles interceptados. Da igual, ahora mismo Irán ha atacado con éxito o sin éxito una base estadounidense. Esto vemos que la pelota sigue aumentando, la bola de nieve cada vez es más grande y veremos a ver hasta dónde llegan, Francisco. ¿Cuál es tu punto de vista, Pedro, de lo que pudiera estar pasando en términos de Hezbollah, de Hamas, que deben entrar al juego en cualquier momento desde el punto de vista de estos ataques y ver la contraparte también? ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Se desencadenaría desde tu punto de vista una guerra de guerrillas con Hamas, con Hezbollah? ¿Y qué puede también pasar de cara al gobierno catarí, a Turquía, a Estambul, donde también hay alerta máxima en este momento y se pueden estar esperando ataques como reminiscencia de las reacciones de este ataque por parte de Estados Unidos e Israel a Irán y sus aliados? Muy interesante, pero si me permites, antes de contestarte, muy buena la pregunta. Ahora mismo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán está diciendo lo contrario, lo que lo está diciendo Qatar, evidentemente, que decía que había interceptado todos los misiles. Veremos lo que dice este Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que dice, afirma en un comunicado que ahora mismo hace un minuto acaba de emitir, que dice que tanto la Guardia Republicana como el Ejército normal han pulverizado la base aérea estadounidense de Al-Udeid en Qatar, en respuesta a los ataques de este fin de semana contra instalaciones nucleares en Irán. Afirma además que el número de misiles coincidió con el número de bombas estadounidenses utilizadas y que el ataque evitó zonas civiles, sugiriendo, ojo, ha sugerido que esta no va a ser la única acción de Irán contra intereses estadounidenses en la región. Fíjate si es importante. Lo decías muy bien, Francisco. Nos queda por ver la reacción de Hamas, la reacción de Hezbollah, incluso de milicias que todavía pueda haber en Siria afines a Irán, y la reacción de los hutis. No los olvidemos, que vemos que tiene misiles, que tiene medios avanzados y que de momento no los ha utilizado. Están como en silencio, esperando la situación. Probablemente por indicaciones de Irán que le estará diciendo, oye, mantente y latente, que si es necesario, actuaríamos, lanzaríamos ataques irregulares, ataques de guerra asimétrica, ataques terroristas, tanto por parte de Hamas como de Hezbollah. Con lo cual a Israel, un Israel ya muy debilitado, económicamente en situación crítica, por mucho que le ayuden otros países, que muchas veces son más gestos y palabras que luego la realidad sobre el terreno. Pero se le puede complicar mucho, porque se le puede haber frentes numerosos a Israel. Un Israel que ha gastado buena parte de sus defensas antiaéreas, porque eso no es ilimitado ni mucho menos, que ahora mismo está en una situación económica porque se le ha paralizado el país, se ha paralizado su economía desde hace ya más de una semana, y veremos a ver si esto llegara a suceder, cómo paralizaría, cómo intentaría paliar esa crisis, que seguro que la tienen prevista sus militares, pero que desde luego lo tendría muy complicado, porque Irán puede utilizar perfectamente esa baza, como brillantemente nos acaba de decir Francisco, que eso sería una opción más que previsible. Totalmente, y bueno, la ruta crítica del cierre del estrecho de Hormuz con esta respuesta de Irán a Qatar se puede materializar en cualquier momento. Hay que recordar que estamos hablando de uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del planeta, por donde pasa un quinto del consumo de combustibles fósiles de todo el mundo, y esto puede golpear la economía planetaria, duplicando, como ya lo habíamos anunciado, mi coronel, de 60, 70 dólares el barril a 130 con una escalada inmensa. Hay que recordar que se trata de este angosto canal, el estrecho de 33 kilómetros, un curso marítimo crítico para el planeta y toda la conexión. Estos ataques sin precedentes de Estados Unidos, paradójicamente, que le pide a China, mi coronel, que interceda para que Irán no cierre el estrecho de Hormuz. Entonces, Estados Unidos tiene todas las reservas que se puede imaginar uno en términos de crudo, la técnica del fracking, que ya elimina la limitación
de refinamiento para el consumo local, pero todas las economías de la Unión Europea estarían impactadas con el tema de la previsión del consumo de gas natural, no solamente del crudo, del petróleo que pasa por el estrecho. Y paradójicamente entonces Estados Unidos hace el ataque, luego dice que quiere la paz, que Irán se siente a negociar un acuerdo con ellos, pero Israel contraataca varias prisiones iraníes en el mismo momento en que Benjamín Netanyahu está diciendo que el héroe de Donald Trump ahora tiene cárteles en todo Israel, declarándolo como si fuera un Dios todopoderoso, y Estados Unidos trata de que China intermedie y haga una mediación para que Irán no cierre el estrecho de Hormuz, mientras tiene todo un bloqueo de armas de la economía iraní, lo asfixia, y es evidentemente Rusia quien más se favorece de un cierre del estrecho, porque se va a disparar el consumo de petróleo que Rusia ha tenido bloqueado por la guerra con Ucrania. Que no nos podemos olvidar que mientras todo esto ha pasado, mi coronel, entonces el Kremlin y Rusia ha desatado un ataque como nunca antes visto, sin precedentes, en 4 regiones ucranianas, y no descarto que vaya tras la cabeza precisamente de Zelensky un Vladimir Putin que no tenía nada que ganar con un Estados Unidos y un Donald Trump que le había prometido al planeta que iba a lograr la paz entre Rusia y Ucrania en 48 horas tras su llegada. Todo esto tira por el piso un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, una salida pacífica, cuando la receta, atención, la receta para Israel y para Irán por parte de Estados Unidos va a ser la misma, va a ser cobrar en especie, cobrar en control territorial todo lo que invierte Estados Unidos, el gasto de defensa tan reclamado por parte de Estados Unidos para todos los miembros de la Alianza del Atlántico Norte de la OTAN, es un mal negocio para todos los miembros de la OTAN, menos para Estados Unidos, porque todo lo que ellos gastan y todo lo que invierten lo recuperan, porque no es dinero regalado. Cada proyectil, cada misil que Estados Unidos gaste en esta guerra sin sentido, lo va a recuperar multiplicado con creces. Así funciona la economía de la guerra de Estados Unidos. Totalmente. Y ahora mismo nos están diciendo el New York Times, vamos a ponerlo también en cuarentena, que dice que en realidad Irán coordinó los ataques contra esta base aérea estadounidense en Qatar con funcionarios catarís, para diciéndoles que alejaran de allí a civiles porque no querían que hubiera bajas civiles catarís, que solamente estaban atacando la instalación militar, la base aérea de Estados Unidos. A ver si esto también es como lo del ataque de Estados Unidos a estas instalaciones nucleares de Irán, que nos están diciendo que en realidad estaban vacías, que habían sido evacuadas días antes, y también nos está metiendo una pequeña farsa, pero la sensación que da es de que esto en cualquier momento puede escalar enormemente, porque ahora quedará por ver qué va a hacer Estados Unidos. Un Estados Unidos que le están atacando sus bases. Es que, fijaros bien, aunque en realidad se hubiera llegado a un acuerdo para que fueran los daños menores posibles y los misiles interceptados, ahora Estados Unidos ha sido atacado. Estados Unidos ha sido atacado. Ojo, por un país con el que ya había entrado previamente en guerra, y además de una manera ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora mismo, tanto Netanyahu como Trump, ¿qué piensan hacer? Porque al final le darían la razón a Irán si ahora mismo pararan los dos los ataques. Aunque esta mañana hemos visto que Israel había vuelto a atacar y está amenazando con seguir atacando, además la capital de Irán, que es Teherán. Una vez más, queda mucho por saber, y ya veis que aquí nos vais a tener tanto a Francisco con su fundación El Demócrata, desde sus medios de comunicación, sus muchos de medios de comunicación, el grupo de comunicación El Demócrata en República Dominicana. Aquí nos vais a tener en todo momento que haya algo importante, pendientes para hacer ya no solamente programas grabados, sino directos, porque vemos que esto está pasando a tal velocidad que grabamos un programa y cuando lo queremos subir a YouTube ya está desfasado. Por lo tanto, no nos queda más remedio que hacer permanentemente programas en directo para teneros a todos vosotros actualizados con nuestros análisis, con los pocos datos que conocemos, porque vemos que hay muchísima desinformación por todos los lados. Bueno, así es, y si usted se pregunta en este momento que cuáles son las bases y la cantidad de civiles y militares que Estados Unidos tiene desplegado, le comparto el dato. Más de 40,000 efectivos en 19 bases de Estados Unidos que son en este momento puntos de ataque de el liderazgo de la milicia iraní
y de Irán. Atención, más de 160,000 soldados desplegados en diferentes puntos. Y para que tengamos una idea, en total Estados Unidos tiene instalaciones militares en al menos 19 emplazamientos de estas zonas, 8 de ellos considerados por los analistas que manejan la información de inteligencia más sensible como críticos, puntos críticos establecidos en Arabia Saudita, en Bahrein, en Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Qatar y Siria. Es decir, que estamos hablando que no se va a quedar uno de estos puntos posiblemente sin ser un blanco de ataque en este momento por parte de Irán, mi coronel. Totalmente de acuerdo, Francisco. Además, como os decía antes, queridos amigos, pensar que Donald Trump no creo que se quede de brazos cruzados. Por más que hubieran avisado los iraníes a los catarís de que este ataque se iba a producir para que detectaran los misiles, Estados Unidos ha sido atacado. Estados Unidos, el que hace unas pocas horas presumía de todos esos aviones que tenía, del B-2, el B-52, los grandes bombardeos, que había lanzado los misiles Tomahawk desde submarinos contra Irán, que presumía que era la fuerza más poderosa y omnipotente del mundo, que nadie nunca jamás iba a atrever a meterse con Estados Unidos y con su capacidad militar, y de repente hay un país, oye, que ya no son unas milicias que en Irak o en Siria le lanzaron unos cohetes contra una base estadounidense, no, estamos hablando de un país que había avisado que iba a atacar estos intereses estadounidenses, civiles y militares estadounidenses en la región de Oriente Medio, y que de repente ha atacado una de sus bases, al menos una de momento, que es esta base aérea importante de Estados Unidos en Qatar. ¿Se va a quedar de brazos cruzados Trump? A mí mucho me extrañaría. Desde luego, si se queda de brazos cruzados, ya no sería el Estados Unidos poderoso, omnipotente, que hace lo que le da la gana, caería un poco en el ridículo. Así que me temo que Estados Unidos, no creo que Donald Trump, además conociendo su personalidad, se queden de brazos cruzados. Vamos a ver si ahora mismo hay declaraciones, seguramente las conoceremos en breve, por parte de la administración Trump, sea el propio Donald Trump, sea su vicepresidente Vance, sea su su secretario de Estado de Defensa. Vamos a ver qué sucede, porque desde luego, en cualquier caso, me extrañaría mucho que Estados Unidos se quede de brazos cruzados cuando le han atacado una base aérea, porque si Estados Unidos ahora no reacciona, lo único que estaría diciendo al resto del mundo es debilidad, debilidad y debilidad. Y Estados Unidos no puede mostrarse débil en un contexto en el que otras potencias le están comiendo la merienda, se están quitando el cetro mundial, como es China y como es Rusia. Así que vamos a ver en los próximos, seguro, minutos, vamos a ver la reacción de Estados Unidos, que puede magnificar, que puede significar una escalada importantísima en esta guerra, que recordemos que ya desde hace 10 días inició Israel contra Irán, y que de momento Irán está resistiendo y contraatacando. A ver, mi coronel, para que estemos atentos también, ¿cuál será el rol de Naciones Unidas? Naciones Unidas, con su carta, obliga a que cualquier declaración de guerra sea autorizada mediante una resolución. Es el fracaso total y absoluto en los últimos 50 años del sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde estará todo el alcance que tiene, evidentemente, la Alianza del Atlántico Norte, que justamente Irán convocó por tercera vez de manera seguida en los últimos días al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien tiene que tomar medidas? Pero como ya sabemos, gran parte del fracaso de Naciones Unidas es el derecho a veto que tiene Estados Unidos, al igual que Rusia y las megapotencias, que no hay una resolución que pueda ser condenatoria porque siempre la veta, o la veta China, o la veta Rusia, o la veta, en este caso Estados Unidos. Y habrá que revisar después de todo esto cómo el concierto de estos organismos multilaterales que cuestan tanto dinero y tantos recursos son necesarios. Y de esa misma manera también ver cómo la OTAN está cada vez más desfasada, cómo el ataque con ese artículo 5 de la OTAN, que un ataque a un país miembro de la OTAN es un ataque a todos, aunque está condicionado, como bien lo señalabas, Pedro, en uno de los análisis de estos días. ¿Qué va a pasar ahora con el ataque a estas bases militares de Estados Unidos en estos 19 emplazamientos por parte de Irán? Va a pedir
Estados Unidos que los países miembros de la OTAN vayan en su auxilio, no me cabe duda que Francia e Inglaterra van a responder inmediatamente sumándose como grandes aliados de Estados Unidos, pero ¿qué harán los países miembros de la Unión Europea? ¿Están conscientes cuál será la posición de España? ¿Cuál será la posición de cada uno de los países miembros de la OTAN? Que evidentemente saben muy bien que de este conflicto de guerra nuclear, atención, sí, de una posible guerra nuclear, no ganará nadie, nadie ganará. Y nos están llevando a un cataclismo perverso, sin sentido, donde un Benjamín Netanyahu, evidentemente, con cuestionamientos serios de liderazgo, puede terminar teniendo el escenario perfecto para eliminar su enemigo histórico, Irán, jamás, pero vamos a perder todos, mi coronel. Totalmente. Europa, pues que hará lo de siempre, seguirá lo que nos manda Estados Unidos, básicamente. Por eso fuimos a Afganistán. No lo olvidemos. Fuimos hace 20 años, ya más de 20 años, y cuando a Estados Unidos no le interesó seguir en Afganistán, tocó el silbato de retirada y nos fuimos todos. Por lo mismo que nos fuimos porque nos lo ordenó Estados Unidos, nos retiramos porque nos ordenó Estados Unidos esa retirada. Mirad bien, ahora mismo, recordar que Irán estaba diciendo, sus medios oficiales, que esto no era un ataque solo contra la base aérea de Estados Unidos en Qatar, sino contra todas las bases de Estados Unidos en la región. Noticia de ahora mismo, de hace unos segundos, ahora mismo. Irán está lanzando drones suicidas contra una base militar estadounidense en Irak. En Irak. Fijaros bien, recordar que Irak, una zona ahora mismo muy delicada, allí hay muchísimos chiíes, muchos de ellos muy afines, tremendamente afines a Irán, y que ahora mismo están lanzando drones suicidas contra una base militar estadounidense en Irak. Ya no solamente es contra la base aérea en Qatar. Recordar que además en Irán están dos de los lugares más sagrados del mundo chií. En Irak, dos de los lugares más sagrados del mundo chií. Al margen de los 3 lugares que son sagrados para todos los musulmanes del mundo, que son la Meca, Medina y la Mequita Al-Aqsa, la explanada de las Mequitas de Jerusalén, hay otros 2 lugares sagrados, absolutamente, lugares de peregrinación para los chiíes, y esos 2 están en Irak. Y por tanto, también corría el riesgo Israel y Estados Unidos de que esos chiíes que viven en Irak, antes o después, se posicionaran del lado de Irán, de un Irán que está siendo atacado por lo que ellos consideran este mundo occidental. Ojo, una vez más, que esto se puede ir complicando por momentos y por tanto vamos a seguir haciendo el análisis minuto a minuto, segundo a segundo, de todo lo que está sucediendo en este convulso Oriente Medio. Bueno, regresaremos con más información en breve desde el canal del Coronel, desde el grupo de comunicación El Demócrata. Síganos en @eldemócrata_rd, Instagram, X, Facebook, TikTok y en YouTube. Pedro, conectaremos cuando tengamos más información para poder compartir con tu exquisita audiencia planetaria. Pues ya nos están diciendo que cazas, aviones de combate británicos y franceses están sobrevolando la zona. No sabemos si van a participar en la guerra, si van a entrar también en la guerra junto con Estados Unidos. Y es lo que tú decías, Francisco, hace unos minutos. Esto significaría la entrada en la guerra de la OTAN. La entrada en la guerra de la OTAN. Porque ahora mismo hay un país de la OTAN, que es Estados Unidos, que está siendo atacado. Si alguno de estos aviones británicos y franceses fuera atacado, fuera derribado, la OTAN ha entrado en guerra. Y significa que la mayoría de los países europeos entraríamos en guerra, incluyendo España. Ojo con este tema. Vamos a seguir, como bien acaba de decir Francisco, vamos a seguir minuto a minuto analizando todo lo que está sucediendo. En breve, queridos amigos, volveremos a estar con vosotros, dándos cuenta puntual de lo que está sucediendo e intentando hacer el análisis lo mejor posible con los pocos datos que tenemos. Datos, en cualquier caso, tremendamente preocupantes. Regresaremos de inmediato. Estamos dándole cobertura a estas incidencias y ya me lo temía. Esto que ha dicho es evidentemente lo peor. La OTAN entrando en guerra a través del artículo 5 de su carta, que obliga a que el ataque al territorio de un país miembro de la OTAN sea respondido por todos los países miembros de la OTAN, aunque ha sido Estados Unidos el que ha provocado, sin consultar a nadie, toda esta situación. De momento, ya ahora mismo nos acaba de llegar la información, ahora mismo Israel está volviendo a bombardear Teherán. Unos contra otros, otros contra unos.
Esto vemos que va mucho más. La escalada la tenemos servida. Regresaremos de inmediato con más. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.